Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente con ustedes, trayéndoles esta maravillosa lección y una vez más compartiendo este trimestre que es el segundo del año y estamos estudiando creciendo en nuestra relación con Dios. ¿Cómo podemos tener una relación perfecta con Dios, sincera y honesta? Y aquí llegamos a una lección sumamente importante, la lección 10, que trae como título Arrepentimiento y Perdón. Sumamente importante, nos hace pensar verdaderamente si es que hemos sentido un arrepentimiento completo, si somos sinceros, si hay un perdón completo, ¿verdad? Y nos dice el versículo para memorizar, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Primera de Juan 1:9. Mis queridos, la tierra prometida parecía muy lejana a los israelitas que acampaban bajo la columna de nube en la llanura. Moisés había desaparecido muchos días antes en la densa oscuridad que cubría la cima de la montaña, y seguramente su líder ya había muerto. Razonaron por iniciación o por el fuego consumidor de la presencia divina. La multitud mixta se sentía inquieta e impaciente, lista para pasar a la tierra que manaba leche y miel. Aunque este mismo pueblo había hecho pocos días antes un pacto solemne con Dios y se habían comprometido a serle obediente, querían un ídolo que pudiera ver. Así que se reunieron en torno a la tienda de Aarón y le exigieron que creara una imagen idolátrica para ellos. Y temiendo por su propia seguridad, Aarón accedió. Esta triste historia es desarrollada en Éxodos 32 al 34. Una historia sumamente triste porque vimos todo lo que Dios había hecho con el pueblo escogido y aún así pidieron un ídolo. Este relato es solo una de las historias bíblicas que nos instruyen acerca del arrepentimiento y el perdón. Los temas de la lección de esta semana también lo van a hacer y ten presente el contenido del versículo para memorizar mientras estudia las lecciones de cada día. Gracias a la cruz y al plan de salvación, el perdón está disponible para el pecador que se arrepiente y confiesa su falta a nuestro Dios. Vamos a ver a través de la lección cómo podemos entender mejor que Dios quiere perdonarnos, Dios quiere liberarnos del pecado y de la maldad. Y como pueden ver, la palabra sin está allá, el punto, la I está ahí como una jaula, como una cárcel, ¿verdad? La Biblia declara que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No es justo ni aún uno, mis queridos. También declara que nosotros somos incapaces de evitar o quitar nuestro pecado en Jeremías 13:23 y 2:22. Pero Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Qué bonito, ¿verdad? Ningún pecado es tan grande o tan horrendo que Dios no esté dispuesto a perdonarlo. Allí en Isaías 1:18. Quiere perdonarnos, quiere liberarnos, quiere que nosotros no pensemos más en esta carga tan terrible del pecado. Y solo hay una condición. Y esa condición, mis queridos, es el arrepentimiento. Esta semana vamos a estar estudiando acerca del arrepentimiento, demorar el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento, ¿verdad? También vamos a hablar del perdón, la gracia del perdón y vestidos del perdón, ¿verdad? Vamos a ver el arrepentimiento. ¿De qué trata? Demorar el arrepentimiento. Veamos, respondiendo Jesús les dijo, Marta, Marta, estás preocupada y acongojada con muchas cosas. Lucas 10:41. En casa de Lázaro, Jesús hablaba de temas importantes, vitales para la salvación, pero Marta no escuchaba. No tenía tiempo, había tantas cosas que hacer. En Lucas 10:40 al 41 nos damos cuenta de esta historia, mis queridos. Cuando llegó Jesús con sus amigos, allí María Magdalena, Marta y Lázaro, y podemos ver que ella estaba muy afanada con las cosas del mundo. Y así nos ocurre también a nosotros. Nos envolvemos en el diario vivir, en las cosas que tenemos que hacer, los biles que tenemos que pagar. Y cuando hemos pecado y el Espíritu Santo nos llama al arrepentimiento, Satanás se encarga de llenarnos de actividades, preocupaciones o cualquier otra distracción que nos impida plantearnos
nuestra situación pecaminosa y buscar el perdón. Y así es, mis queridos. Hay algo que nos impide poder llegar a ese momento de pedir perdón. Pero Dios no se rinde e insiste en su llamado allí en Ezequiel 33:11. Compara nuestros pecados con ropas sucias, mis queridos, en Isaías 64:6, y ofrece un intercambio, nuestras ropas sucias por sus ropas limpias, en Zacarías 3:4. Unas ropas lavadas en la sangre de Jesús, Apocalipsis 7:14. Unas ropas lavadas en la sangre de Jesús que nos limpian de todo pecado. No demores tu arrepentimiento. Él murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, para liberarnos del pecado. El verdadero arrepentimiento, fíjense cómo dice este texto allí. Venid, volvamos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Oseas 6:1. ¿Qué es el arrepentimiento? Y mis queridos, esta semana estuve indagando un poco acerca de esto, porque también me llama la atención poder conocer un poco más acerca cómo puedo sentirme liberado. ¿Qué diferencia hay entre un arrepentimiento verdadero y uno fingido? En 2 Corintios 7:10, cuando un pecado trae consecuencias inmediatas y no deseadas, surge el arrepentimiento. ¿Se ha encontrado usted así? Donde ha fallado posiblemente en X cosa, ha traído una consecuencia y usted se arrepiente. Es una pena porque no salió bien lo que hicimos, ¿verdad? Si no hubiese habido consecuencias negativas, no sentiríamos tristeza por nuestros actos. Esto no es arrepentimiento verdadero. Cuando las cosas te salen mal y tú te sientes triste de lo que hiciste, tú sientes remordimiento por lo que hiciste, sabes que fallaste, pero no estás arrepentido, porque si hubiera salido bien, posiblemente continuarías haciendo lo mismo. Cuando el hecho en sí debe haber pecado, es el que nos produzca tristeza, un deseo profundo de ser perdonados, haya habido o no consecuencias negativas. ¿Te has encontrado alguna vez con algún pecado en el cual tú hayas sentido que necesitas el perdón de Dios, que no te sientes a gusto, que le has pedido de corazón que te perdone? Si te encuentras allí, mis queridos, y todavía no ha habido ninguna situación que haya sucedido, ninguna consecuencia negativa, nos encontramos ante un verdadero arrepentimiento. Y aunque hubiera habido eh, consecuencias negativas, de igual forma, el hecho de que sientas el deseo es un verdadero arrepentimiento. Cuando pecamos, el Espíritu Santo nos despedaza, como dice en Oseas 6:1, y nos hiere con un hondo sentimiento de tristeza. Si reaccionamos con verdadero arrepentimiento, Dios sana perdonando nuestros pecados. Nos toca, nos limpia, nos levanta de donde estamos. El llamado al arrepentimiento dice allá en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Juan el Bautista y Jesús comenzaron su ministerio con el mismo mensaje: arrepentíos. Mis queridos, todos estamos llamados al arrepentimiento. Mateos 3:1 al 2 y 4:17. Porque es importante el arrepentimiento. ¿Por qué es importante? Porque sin él no hay perdón de pecados, en Hechos 2:38 y 3:19. Aquí está cómo se produce este proceso. Veamos. Por su bondad, Dios nos llama al arrepentimiento en Romanos 2:4. Nos ama tanto que te dice: hijito, discúlpate, ¿has hecho algo mal? Nosotros respondemos a su llamado. Y lo podemos hacer de diversas formas, pero debiera haber con un dolor sincero por las faltas cometidas, con la decisión honesta de abandonar el pecado. Y Dios perdona nuestros pecados en virtud de la sangre de Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y observa que el arrepentimiento y el perdón deben conducirnos siempre a una reforma. Debe de haber un cambio, debe de haber una eliminación de cosas para que este pecado sea perdonado, a un cambio de actitud que nos lleve a no seguir pecando, en Juan 5:14. Y ese es el llamado al arrepentimiento. El perdón, veámoslo, la gracia del perdón. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Salmos 25:11.
No hay nada que obligue a Dios a perdonarnos. No hay nada, mis queridos. Dios no tiene que perdonar. No hay nada que podamos hacer para merecer ese perdón. Dios nos otorga el perdón por su gracia, por su infinito amor. Él perdona porque es bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Cada persona que lo pide, te perdona. Fue una deuda pagada completa por Él allí, ¿verdad? En Salmos 86, 5 y en Éxodo 34, 6 al 7. Él perdona porque es bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Su amor le llevó a entregarse a sí mismo en la cruz y para pagar la deuda del pecado que nosotros no podemos pagar en Efesios 2, 4 al 5. Por amor se entregó en la cruz. Cuando llevamos nuestros pecados al pie de la cruz, Jesús nos libera del peso que nos agobia allí en Hebreos 12, 1 al 2. Y ya no sientes la carga, ya no sientes esa pesadumbrez del pecado en tu vida y sientes liberación. La gracia del perdón, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Salmo 25, 11. ¿Qué relación existe entre el pecado y la gracia? Relación entre el pecado y la gracia. Miren, Romanos 5, 8, siendo aún pecadores, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. Esa es la relación. Cristo muere por nosotros cuando aún éramos pecadores, ¿verdad? En Romanos 5, 20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, hubo pecado, sí, pero ahora hay gracia en Cristo Jesús. Nos libera de ello. Romanos 5:21 dice que el pecado reinó para muerte y así fue. El pecado entró al mundo para que muramos, para que perezcamos, pero dice allí que la gracia reine para vida eterna. Tú y yo aceptamos la gracia de Dios y somos liberados del pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero dice también que la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva, algo que se dio, la gracia de Dios dada a nosotros, nos da vida eterna. ¿Quieres tu vida eterna? Esa es la pregunta que nos debemos de estar haciendo. ¿Y cómo somos vestidos de perdón? Y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Además, él enmudeció en Mateo 22:12. La iglesia de Dios y por tanto cada uno de sus miembros está vestida de lino fino, limpio, resplandeciente, y no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante en Apocalipsis 19, 8 y Efesios 5, 27. Por ejemplo, este debería de ser el fin de la iglesia. Este lino fino es un símbolo de las acciones justas de los santos en Apocalipsis 19, 8. Pero esta justicia no es suya, sino que les ha sido impartida por Cristo en Apocalipsis 7, 14. Cuando pecaron, Adán y Eva taparon su desnudez con sus propias obras, pero aún así se consideraban desnudos ante Dios. En Génesis 3, 7 al 10. Y ustedes saben cómo fue el pecado. El pecado entra al mundo. Adán y Eva no reconocían que estaban desnudos, pero una vez pecan se dan cuenta. O sea, son ahí liberados, son mostrados en que están ahora desnudos y entonces tienen que hacer un cambio en su vida y entonces buscan la forma de vestirse para poder así tapar aquello que habían hecho. Y mis queridos, así es el pecado en nuestras vidas. Tratamos a veces de cambiar o tapar las cosas porque no queremos que se vean. Y el vestido que Dios les proporcionó era un símbolo de vestido de bodas que Cristo nos da. Su justicia perfecta que borra nuestros pecados es el mismo que está prometido para ti y para mí. Génesis 3, 21 y Salmo 51, 7 al 10. Nadie irá al cielo sin ese vestido. En Mateo 22, 1 al 14, ¿verdad? Así que allí lo podemos ver claramente. Elena G. de White, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 461, enseña que el que quiere llegar a ser hijo de Dios debe recibir la verdad que enseña que el arrepentimiento y el perdón han de obtenerse nada menos que mediante la expiación de Cristo. Asegurado de esto, el pecador debe realizar un esfuerzo en armonía con la obra hecha. Para él y con una súplica incansable debe acudir al trono de la gracia para que el poder renovador de Dios llegue hasta su alma. Cristo únicamente perdona al arrepentido, pero primero hace que se arrepienta aquel a quien perdona. La provisión hecha es completa y la justicia eterna de Cristo es acreditada a cada alma creyente. El manto costoso e inmaculado tejido en el altar del cielo ha sido provisto para el pecador arrepentido y creyente. Mis queridos, qué bonito es saber
que el trabajo que Dios ha hecho para ti y para mí, para que podamos ser libres del pecado. Y mis queridos, miren, dice que la Biblia utiliza a menudo metáforas agrícolas para describir nuestra condición espiritual. Oseas 10:2 es un ejemplo que capta lo que hemos analizado esta semana. Siembren para ustedes en justicia y siguen cosecha de amor. Aren su tierra sin labrar, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga y les enseñe justicia. Hacemos surcos en la tierra dura, sembramos, cosechamos y buscamos a Dios para acercarnos a Él. La tierra de nuestro corazón debe estar preparada para recibir la lluvia del Espíritu Santo. Dios puede darnos el deseo de hacer esa preparación para entablar una relación con Él. Allí en Filipenses 2:12 y 13 tenemos que dirigirnos a Dios y aferrarnos a Él. Él obrará entonces en nosotros para completar la tarea. Y el siguiente texto contiene un gran ejemplo de lo que significa aferrarse a Dios. Sus ojos vieron lo que el Señor hizo con motivo de Baal Peor, que destruyó a todo el que fue en pos de Baal Peor. Pero ustedes que fueron fieles al Señor, su Dios, todos están vivos hoy. Deuteronomios 4:3-4. Y mis queridos, qué lección maravillosa esta semana. Arrepentimiento y perdón. Déjenme decirle que me hacía falta escuchar estas palabras para que también mi corazón sintiera el gozo del perdón del pecado y que pudiera de esta forma entender cómo es el arrepentimiento. Espero que ustedes también hayan podido deleitarse en esta lección, pudiendo entender el arrepentimiento y el perdón. Oramos. Amante Padre, te damos gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz del Calvario para darnos esta oportunidad de salvación, una oportunidad de limpieza, una oportunidad de liberación de las cargas de nuestras vidas. Y queremos poner en tus manos de amor todos los pecados de cada uno de los oyentes que de alguna manera u otra también anhelan ser perdonados, quieren arrepentirse de sus falsos pasos y te pedimos que puedas traer liberación a nuestras vidas. Gracias, mi Jesús, por tu amor maravilloso, por morir en la cruz del Calvario, por desear darnos un nuevo comienzo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, les hemos llegado a esta portada donde les digo, búsquenme en las siguientes plataformas, en YouTube. Puede hacerlo poniendo mi nombre, Joseph Class, allí en la barra de buscador y entonces se suscribe al canal y también puede hacerlo en Spotify, Podcast, Amazon Music, iHeartRadio. Su buscador escribe allí lección de escuela sabática, comentario y puede usted también gozarse de cada una de estas lecciones y compartirlas con aquellos que posiblemente no la han escuchado, pero usted tiene la oportunidad de llevarle palabra de vida para transformar su corazón. Mis queridos, Dios te bendiga, Dios te guarde.